Shabbat Shalom con todas estas bellas mujeres. Gracias, Padre amado, por este día. Seguimos estudiando el libro de Esther. Buenos días, señora Esther. Gracias, Padre amado, por este tiempo. Muy buenos días, Temilita, y muy buenos días con cada una de estas hermosas mujeres que por la misericordia del Señor nos reúnen en Shabbat y Shabbat para que estudiemos su palabra. Y bueno, hoy día vamos a continuar con el estudio de Esther, del libro de Esther. Y hoy vamos a estudiar el capítulo 6. Y bueno, en este estudio del capítulo 6 podemos ver claramente que es un estudio, incluso comenzando desde el capítulo 1, es un estudio de la obra de la mujer en relación con la obra de Dios, donde nos enseña lecciones que nos capacitarán para enfrentar emergencias en el mundo actual. Quizás no nos veamos en una situación tan crítica como lo estuvo el pueblo de Dios en los días de Esther, pero como mujeres de Dios podemos realizar actos importantes en los puestos más humildes. Y como hemos ido viendo en este estudio del libro de Esther, que este libro contiene un análisis profundo y práctico a los significados proféticos. Es parte de una historia simbólica de cómo el pueblo de Dios triunfa después de una fuerza maligna, Amán, un descendiente de Amalek, quien obtiene el anillo del poder. Al ser designado, señala una fecha y elabora un plan para el exterminio del pueblo de Dios. El Señor coloca la historia de Esther en la Biblia como una profecía especial con respecto a los tiempos en que vivimos y la eminente destrucción del mal. En los primeros capítulos del libro de Esther, a Esther se le conoce como Hadasa, criada por su primo Mardoqueo, quien le enseñó la importancia de la obediencia, pero sobre todo le mostró la importancia de vivir bajo la ley del Señor. La reina Esther se describe como una mujer muy hermosa, sabia y llena de grandes cualidades. El rey Asuero, o Jerjes, se enamora de ella y se casa. Así Esther es coronada reina de todo el imperio persa. En el capítulo 5, del 9 al 13, retomando estos últimos versículos, dice que Amán salió del banquete contento, salió alegre, salió lleno de gozo, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán y vino pues a casa de su esposa y mandó a llamar a sus amigos, a su esposa Seria, y bueno, y le refirió él todas las riquezas, le refirió toda la multitud de hijos que él tenía y cómo el rey le había honrado. Y también que la reina Esther, al único que había invitado a la cena que había preparado para el rey, era solamente a él. Dice que él había sido convidado. Pero leemos nosotros en el verso 13 que nos quedamos todas impactadas, que como pues él teniéndolo todo, tenía toda la riqueza, como él pues lo dio a conocer también, y a sus familiares, a sus amigos, a su esposa, ¿sí? Dijo, pero todo esto, o sea, toda la riqueza que tenía, de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Tremendo. Tenía tanto odio en su corazón, tanto odio, que todas las riquezas que él tenía, como él dice, de nada le servía. ¿Por qué? Porque el odio y la amargura son una cizaña de grandes raíces que crece en nuestro corazón y corrompe toda la vida. Es decir, no se puede disfrutar de nada cuando hay amargura en el corazón, cuando hay odio en el corazón. En cambio, cuando ese odio no habita en nuestro corazón, no hay ninguna raíz de amargura,
a unas cosas más sencillitas, podemos disfrutarla con mucho amor. Entonces, como veíamos nosotros en el estudio anterior, la mujer y los amigos de Amán, los cuales eran tan arrogantes como él, le sugirieron que hiciera una horca de 50, es decir, unos 22 metros de altura, y que colgaran ahí a Mardoqueo, ¿sí? Que le pidiera pues al rey que colgaran a Mardoqueo y que luego entrara alegre al banquete, porque había dicho que la reina lo había invitado a un segundo banquete. Y eso pues le gustó a Amán y mandó pues a preparar la horca. Seguramente construida en el muro de la ciudad, recordemos que era orgulloso, prepotente, ¿sí? O en algún lugar prominente, ahí mandó a construir la horca. Quería asegurarse de que la gente de la ciudad observara la muerte de Mardoqueo y que sirviera como un escarmiento por no humillarse delante de él. Pero nosotros tenemos la palabra del Señor que nos enseña que nosotros al único que tenemos que doblegarnos delante de él, que humillarnos, que doblar nuestras rodillas, es ante nuestro Padre Todopoderoso, que creó los cielos y la tierra. Ante él se doblará, dice la palabra, toda rodilla y toda lengua confesará que él es el Señor. ¿Sí? Pero a ninguna otra persona más, solamente al Señor. Y el Señor dice que él está en contra de todas esas gentes arrogantes, orgullosas, vanagloriosas, ¿sí? Dice que él está en contra, como lo vemos en Jeremías, capítulo 50, verso 31. Dice el Señor, estoy contra ti, arrogante, declara el Señor. Dios de los ejércitos, porque ha llegado tu día, la hora en que te castigaré. Dios, aquí vemos que Dios aborrece el orgullo. Dios aborrece a las personas arrogantes, ¿sí? Y ama a su pueblo. ¿Y cuál es su pueblo? Aquel pueblo que es humilde y tiembla ante su presencia, que es temeroso de él, que guarda su palabra, que guarda sus mandamientos, ¿sí? Entonces vemos nosotros en esta historia, ¿sí? Que Dios estaba en el control de toda situación, porque irónicamente Dios cambiaría los papeles, ¿sí? Lo cambiaría, y eso lo vamos a ver en el siguiente estudio, en el capítulo 7. Ahí lo vamos a ver. Es decir, que como está escrito, que muchos son los pensamientos del hombre. Amán, en su pensamiento estaba el colgar a Mardoqueo, aquel hombre que no se humillaba delante de él en esta horca. Pero Dios que defiende a los suyos, Dios que pelea por su pueblo, cambia las circunstancias. Y esta horca que construye Mardoqueo va a permitirle que Amán construyó para Mardoqueo, va a permitirle a Mardoqueo, ¿sí? ver que las gentes se puedan entender que Dios defiende a los suyos. Es decir, la horca va a permitir que los enemigos de Mardoqueo vean que el Señor Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, defiende a los suyos, defiende a su pueblo, como dice el libro de Isaías, capítulo 41, verso 10. No temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré ciertamente, te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Ciertamente los que se enojan contra ti serán avergonzados, dice el Señor, y humillados. Los que luchen contigo serán como nada y perecerán. Y esto lo veremos nosotros en el capítulo 7. Buscarás a los que riñen contigo, pero no los hallarás. Serán como nada, como si no existieran los que te hacen guerra. ¿Por qué? Dice el Señor, porque yo, el Señor, tu Dios, que sostiene tu diestra, te dice, no temas, yo te ayudo. Y esto es maravilloso porque la ayuda del Señor viene para aquellos que le temen, como dice también el Salmo 34:15. Y los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor.
Y continuamos con el capítulo 6. Entre el capítulo 5 y el capítulo 6 se registra el segundo banquete, donde hay un espacio de tiempo en el cual piensan exterminar a Mardoqueo. Y aquí hay algo muy interesante en cuanto a lo profético, así como vimos que Esther en su intercesión simboliza o ilustra a nuestro amado Mesías. Mardoqueo vamos a ver también a quien ilustra en el libro de Esther. Así que yo le voy a pedir a una hermana que le dé lectura a todo el capítulo 11 de Oseas. Así con voz bien clara, por favor. Amén. Amén, hermana. Amén, hermana. Dé la lectura. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerio. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como la que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo a Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos del Señor caminarán. Él rugirá como león, rugirá a los hijos, vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice el Señor. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Amén, mi amada hermana. Amén, amada. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Amén, amada hermana. Gracias, mi amada hermana. Entonces aquí ya podemos ir viendo a quién ilustra, ¿sí? Mardoqueo. Y continuamos con el relato del capítulo 6. Bueno, regresando, en ese espacio, como decimos, hay un tiempo, y en ese tiempo sucede algo extraordinario, y esto lo vemos en el capítulo 1. Dice, en el verso 1, perdón, aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. En ese momento dice que el rey se le va el sueño, y esto es maravilloso. Aquí a mí me impacta muchísimo ver esta parte, ¿no? Porque es Dios el que hace todas las cosas, y Dios obra a nuestro favor. Yo me recuerdo cuando estábamos, y siempre lo hago, cuando le pido algo al Señor y sé que Dios puede obrar a través de personas, digo, Señor, por favor, Señor, haz que no puedan dormir, que mientras están ahí, Señor, se les vaya el sueño, y obra, Padre amado, a favor de la petición que tengo delante de ti. Y aquí lo podemos ver claramente. Dice, aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Vemos que se le fue, dice, se le huyó, se le fue el sueño al rey. Y Jerjes
ordena que le lean de aquí a alta voz los registros oficiales. Y dice en el verso 2, entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta que habían procurado poner mano en el rey Asuero. La escritura que incluye la denuncia de un complot dice que tenían estas personas, Bigtán y Teres, para matar al rey. Y el verso 3 dice, y dijo el rey, qué honra y qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto. Y respondieron los servidores del rey y sus oficiales, nada se le ha hecho con él, nada. Aquí vemos que el rey se queda como impresionado y pregunta qué ocurrió con el hombre Mardoqueo que denunció el trama. El rey de repente, más despierto, sí que nunca, pregunta qué se le ha dado, con qué se le ha recompensado. Y aquí vemos que le responden sus oficiales, nada, nada se ha hecho por él. El rey no podía creer que ninguna ofrenda se había entregado a Mardoqueo por haberle salvado la vida, por lo que hizo llamar también a las personas más allegadas para corroborar la información que le estaban dando los eunucos. ¿Y saben por qué? Porque en aquella época, estos actos de fidelidad con los reyes eran tan bendecidos, o sea, eran bendecidos grandemente por medio de riquezas y hasta títulos dentro de la corona. Sin embargo, aquí vemos que Mardoqueo, quien fue el que reveló el plan, no recibió, como dicen aquí los oficiales, absolutamente nada. Nada de parte del rey. O sea, nada le dieron. Y es algo tan lindo poder ver cómo Dios obra en su determinado tiempo. Dios cómo está aquí obrando. Y obrando a través de sus hijos. ¿Sí? A veces cuando estamos nosotros pasando por pruebas, pasando por sufrimiento, pasando por dolor, como en los tiempos de los judíos, que había una orden, un decreto de ser exterminado. Todos, tanto niños, adultos, ancianos, todos estaban, o sea, tenían una ley de muerte. Y ellos estaban en una completa aflicción, vestidos de silicio y de ceniza. Pero sin embargo, podemos ver que Dios nunca dejará solo, ¿sí?, a su pueblo. Nunca nos va a dejar sola en nuestros desiertos, ni mucho menos dejará que pasemos vergüenza. Entonces se nos anima a nosotras a que seamos valientes, que estemos firmes en nuestra fe y que no nos atemoricemos por nada de lo que esté ocurriendo, aunque usted vea que ya todo se vino, todo se perdió. Pero el Señor nos dice que no nos atemoricemos ante aquellos problemas, ante aquellas aflicciones, que no nos atemoricemos. ¿Por qué? Porque Dios va a obrar a favor nuestro. Dice su palabra que Él no nos va a desamparar, como vemos en Deuteronomio capítulo 31, verso 6. Dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, de aquellos problemas, de aquellas aflicciones, de esos procesos en los cuales estás viviendo. No tengáis miedo, porque yo, el Señor tu Dios, es el que va contigo. Imagínense, el Señor va contigo, hermana. Va conmigo. Él va contigo. No te dejará ni te desamparará. Y a veces, bueno, cuando nosotros escuchamos esta palabra, que de repente estamos en algún proceso y nos dice, el Señor va contigo, tal vez como que no entendemos esto y pensamos que esta palabra viene de boca de la hermana. Pero no, hermana, viene de la boca de Dios. Es el Padre eterno el que nos dice que Él va con nosotros. Porque el Señor tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. No nos va a abandonar jamás el Señor. Entonces aquí podemos entender que la angustia, sí, que la angustia que sentía el rey a tal punto de que no podía dormir, era provocado por nuestro amado Padre. Él siempre va a cuidar de su pueblo. Él siempre va a cuidar de ti, hermano. Él siempre va a pelear por los suyos, como está escrito en el Salmo 34, que me encanta este versículo 19. Dice que muchas son las aflicciones del justo,
pero de todas ellas Él le librará. ¿Le librará quién? El Señor. ¿Quién? El que va contigo. Él te va a cuidar. Él te va a fortalecer. ¿Cuándo? En el día de la angustia. ¿Por qué? Porque Él conoce que tú confías en Él. Porque dice que esta promesa es para los que confían en Él. Salmo 91. Entonces confiamos en el Señor, reposamos en su promesa. Entonces Dios nos va a proteger y nos va a guardar en el día de la angustia. Porque podemos ver que los judíos estaban en gran angustia. En gran angustia. Y aquí vemos algo muy relevante. Vemos que Mardoqueo se mantuvo fiel a Dios. Esto hay que aquí tenerlo bien en cuenta. Cuando Dios obra a favor nuestro es porque encuentra en nuestro corazón que nuestra confianza está en Él. Mardoqueo confiaba en el Señor. Se mantuvo fiel. Fue correcto. Hizo lo correcto. Y le salvó la vida al rey a través de Esther. Por esta acción, el rey quiso recompensarlo. Y aquí lo podemos ver en los versos siguientes. En el verso 4 dice, entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que le había preparado, que ya tenía preparada, que ya tenía lista. Él venía en su pensamiento, o sea, en su mente estaba, el único pensamiento era, voy a pedirle al rey que cuelgue a Mardoqueo ahora mismo, en la horca que yo he preparado. Verso 5 dice, y los servidores del rey le respondieron, he aquí, Amán está en el patio. Y el rey dijo que entre. Ya vemos cómo está el rey. El rey está impresionado de que a Mardoqueo no se le hubiese honrado. Entonces, en el corazón de Mardoqueo estaba el querer honrar a Mardoqueo. Pero en el corazón de Amán estaba el querer destruir a Mardoqueo. Continuamos en el verso 6. Y entró, dice, pues Amán, y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, se le olvidó, mire, el orgullo, la prepotencia, lo que hace. Se le olvidó, o sea, lo que de su mente se le olvidó de decirle al rey, o sea, lo que él llevaba ya listo en su corazón para decir. Se le olvidó. Cuando escucha decir, ¿a quién deseara el rey honrar más que a mí? Él dijo, ¿quién? ¿A quién deseará el rey honrar más que a mí? Tremendo, ¿verdad? Escucha decirle que se hará al hombre cuya honra desea el rey. Ya se olvidó de que tenía que ahorcar a Mardoqueo, que estaba lista la horca. Se olvidó en ese momento de todo. Y el orgullo, la prepotencia, la vanidad, su ego personal. Dijo, ¿a quién más? ¿A quién deseará el rey honrar más que a mí? Como se creía toda la divina pomada. Entonces, vemos el verso 7 que dice, respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey. Aquí comienza, ya ahí a desnudar su corazón. Traigan el vestido real del rey, que el rey viste, y el caballo que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Verso 9. Y den el vestido y el caballo en manos de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan aquel cuyo varón, cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza, por la ciudad, y pregonen delante de él. Así se hará al varón cuya honra desea el rey. Aquí estamos viendo, Amán en realidad estaba tramando obtener el trono del imperio de los medos y persas. Y él quería en realidad usurpar el trono del rey. Aquí podemos pensar que él estaba tratando de destruir también al rey. Por tanto, en esta ocasión, pensaba que él personalmente
sería quien iba a recibir el honor. Y es por eso que sugirió que se le coloque, dijo él, la corona real que está puesta en su cabeza, que le vistieran con las ropas reales, que se le proveyera el caballo sobre el cual cabalgaba el mismo rey. En otras palabras, que la gente se acostumbrara a verlo, a quien el rey quería honrar, vestido como el mismo rey. Estaba mostrando de una manera sutil sus intenciones de derrocar al rey. Y pensamos que el rey Jerjes se dio cuenta de lo que Amán estaba tramando. Así que continuamos leyendo el verso 10. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho. Y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. No quites ni una palabra de todo lo que tú has dicho. Ahora, uno que nunca habría podido pedirle a Amán que hiciera algo que fuera más desagradable, más vergonzoso, ni más degradante que el tener que poner esas ropas reales. Imagínense, nada menos que a la persona que más odiaba, a Mardoqueo. Colocar la corona del rey sobre su cabeza, colocarle sobre su caballo y pasearlo por las calles de la ciudad, anunciando que este era el hombre que el rey deseaba honrar. Concederle este honor significaba una vergüenza, la vergüenza más grande, la humillación más grande para Amán. Él no podía entenderlo, ¿sí? No podía comprenderlo porque su orgullo era tan grande. Y vamos al verso 11. Dice, y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él. Así se hará al varón que el rey desea honrar. Aquí nos podemos imaginar la cara de Amán. Este hombre prepotente, orgulloso, creyendo que tenía toda la autoridad del mundo, sobre todos y todos. Ahora se le ordena que vaya personalmente a vestir al hombre que odiaba, ¿sí? Y que le pusieran la corona y que lo montaran en el caballo. Sus pensamientos ahorita estaba totalmente este hombre turbado, porque así se turban las gentes orgullosas. ¿Sí? La gente orgullosa se turban cuando algo se les toca, enseguida se turban. ¿Sí? Porque él en su mente, en su corazón, era pedirle al rey colgar a Mardoqueo en la horca que había preparado. Pero de repente ya no es lo que él había pensado. ¿Por qué? Porque está escrito que muchos son los pensamientos del hombre. El hombre tiene muchos pensamientos, pero Dios tiene un solo pensamiento. Él jamás había pensado que él tenía que honrar a Mardoqueo, que llevarlo, que vestirlo como el rey viste y montarlo en el caballo que el rey cabalgaba y ser él el que lo llevara y lo honrara. Jamás se hubiese imaginado. Pero ¿qué podemos ver nosotros? Podemos ver cómo Dios pelea por los suyos. Está escrito en Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación de mí vendrá, dice el Señor. Aquí podemos ver que en vez de ahora colgarlo, ahora lo estaba Amán honrando a Mardoqueo. ¿Por qué? Porque no hay arma, sin ninguna arma forjada contra los hijos de Dios que puedan prosperar jamás. Jamás puede prosperar. Porque Dios defiende a los suyos. Dios protege a los suyos. Entonces, la humillación en esos momentos era absolutamente incalificable. Imaginémonos sus pensamientos, sus sentimientos, al guiar pues
el caballo que llevaba Mardoqueo, el hombre que no se había inclinado ante él. Ahora pues, él tenía, esto es tremendo para Mardoqueo, tenía que llevarlo, ¿sí? Tenía que llevarlo y honrarlo. Ahora era él el que se humillaba delante de Mardoqueo. La mayor humillación es la que se hace públicamente. Esa es la mayor humillación, la que se hace pública. ¿Por qué? Porque muchos conocían que Amán odiaba a Mardoqueo porque no se humillaba. Mardoqueo, recordemos que su nombre significa pequeño, pero ahora Mardoqueo es honrado y se veía como grande. Ya quien se veía pequeño era Amán, ¿sí? Entonces, ¿qué ha prometido el Señor? El Señor ha prometido guardar a los suyos, ¿sí? El Señor ha prometido estar con nosotras, como dice Isaías. Él ha prometido estar con nosotras. Ninguna arma, recuerde esto, ninguna arma forjada va a prosperar contra nosotros. Jamás. ¿Por qué? Porque el Señor va a condenar a todos aquellos que se levanten contra su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios está a nuestro favor. La destrucción de los amanes que planea contra nosotras, contra nuestros hijos, contra nuestra familia, van a recaer sobre ellos y sus descendientes, pero nunca con el pueblo del Señor, porque el Señor condenará toda lengua que se levante que se levante en juicio contra su pueblo, contra los suyos, porque dice el Señor que esta es la herencia que nos da. La herencia que nos da es que Él va a pelear por nosotros, que Él va a pelear por su pueblo, ¿sí? Él va a pelear por su pueblo. Y podemos ver que la palabra, y esto lo traje, es muy interesante, muy importante, ¿qué significa la palabra orgullo? En el Strong, el hebreo 1347, es Gaón, y Gaón significa altivez en la definición del orgullo. Altivez, arrogancia, gloria, grandeza, majestad, orgullo, poder, soberbia. Y muchas veces, en muchas ocasiones, Dios permite que el hombre caiga en su propia trampa. O sea, si no se arrepiente de su pecado, porque el orgullo es uno de los pecados más terribles que puede existir, ¿sí? Si no se arrepiente de su pecado, recordemos de dónde nace el orgullo. ¿Quién es el padre del orgullo? ¿Quién es el padre de mentira? Entonces va a caer en su propia trampa. Él permite, Dios permite que la arrogancia y el orgullo, por ejemplo, de Amán, fueran la causa de su humillación final. Y esto lo vamos a ver en el capítulo 7. Verso 12. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza. Aquí vemos nosotros que dice que cuando después de esto Mardoqueo volvió a la puerta, volvió Mardoqueo así como estaba. Había estado antes de ser pues vestido de las ropas reales. Mardoqueo volvió a vestirse su vestido de cilicio y volvió a cubrirse de ceniza. ¿Por qué? Porque el corazón de Mardoqueo estaba triste. El corazón de Mardoqueo estaba en la espera, en la esperanza de la liberación del Señor para él y para con su pueblo. Entonces él volvió al mismo lugar de la humildad, al mismo lugar donde nos quebramos delante de la presencia del Señor. Porque es ahí donde nos debemos quebrar, es ahí donde nos debemos humillar, como Mardoqueo volvió otra vez a la presencia del Señor. Y dice la palabra que Amán se dio prisa para irse ¿a dónde? A su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza. Se regresó él al lugar pues de donde estaban su familia. Pero Amán, dice, se apresuró a regresar a su casa lamentándose con su cabeza cubierta y sintiendo una inmensa vergüenza. Les contó a su esposa y a sus amigos todo lo que le había ocurrido. Su esposa, que primeramente y sus amigos le habían sugerido construir la horca, en este momento le anunciaban su próxima caída en desgracia.
No es exactamente confortante tener una esposa y unos amigos que sugieren que hoy ya te va bien, pero que mañana te va mal. Los amigos, nuestros hermanos en la fe, es siempre que Dios está contigo y te va a ir bien. ¿Por qué? Porque Dios no miente, porque Dios es fiel a su palabra. Cuando Dios dice que Él está con nosotros y que nunca nos va a dejar y que nunca nos va a abandonar, es porque así lo es. Él es fiel al pacto que Él ha hecho para con su pueblo, para con la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él es fiel. Aunque nosotras, aunque su pueblo aunque su pueblo peque, aunque su pueblo sea rebelde, su palabra sigue siendo fiel. Aunque su pueblo sea infiel, aunque su pueblo se vaya, Él es fiel al pacto. Y que es más, siempre está esperando a que regrese. ¿Por qué? Porque su palabra es fiel. Así que cuando nosotros entendemos esto, cuando comprendemos que en Dios tenemos esperanza, cuando entendemos que lo que el Padre pide es que nos volvamos a Él en arrepentimiento, cuando entendemos y comprendemos el llamado que nos hace, porque aún en la condición que nos encontramos, Él nos hace el llamado. Isaías 1, verso 18, venid a mí, dice el Señor, y estemos a cuenta. O sea, el Señor nos llama a que estemos a cuenta con Él. Si vuestro pecado fuera rojo como la grana, van a quedar como blanca lana. ¿Por qué? Porque como leíamos también ahí en el libro de Ezequiel, no, ya leíamos el libro de Nun, capítulo 7, verso del 7 en adelante, cuando veíamos ahí que dice que el Señor va a aplastar nuestros pecados y los va a echar al fondo de la mar. Y promete el Señor que no se va a acordar más de nuestros pecados. Pero ¿cuándo surge esto? Cuando hay un verdadero arrepentimiento, como nosotros lo hemos venido estudiando de los judíos. Los judíos se vistieron de silicio y vimos qué significa el silicio, qué significa la ceniza. ¿Sí? Y cuando lo hacemos públicamente, porque a veces nos arrepentimos a escondidas. No queremos que las personas que están a nuestro lado se enteren de que nos hemos arrepentido. Por eso vemos nosotros en Juan capítulo, en la primera carta de Juan capítulo 1, verso 9, que el Señor dice, si confesamos vuestros pecados, fiel y justo es Dios para perdonar nuestros pecados. Entonces, si no hay confesión, no hay perdón. Si hay confesión, hay perdón. Entonces, confesamos públicamente nuestros pecados. Por ejemplo, si hemos ofendido a alguien, le pedimos perdón. Y si es posible, lo hacemos públicamente. ¿Sí? Entonces, aquí es donde surge el verdadero arrepentimiento. Es aquí cuando Dios ve que realmente nos hemos arrepentido. Entonces, el verdadero arrepentimiento consiste en que nosotros nos quebramos delante del Señor. Y el Señor conoce los corazones. Como hablábamos también de Nínive, Dios vio que el corazón del pueblo de Nínive fue humillado, pero fue humillado no por apariencias, se humilló de corazón y por eso Dios le perdonó la vida. Y a todo aquel que se humilla delante de Él, todo aquel que reconoce su pecado, porque Dios conoce que somos pecadores. Dios conoce que somos de carne, que somos de barro. Conoce nuestras debilidades y aún más conoce que somos malos. Pero si nos arrepentimos, porque aquí viene el pero, si nos arrepentimos de corazón, Él promete perdonarnos. Él promete borrar nuestras iniquidades. Él promete borrar nuestros pecados, echarlo al fondo de la mar y nunca más tener de Él memoria. Qué maravilloso. Y viene a nuestro auxilio y viene a nuestro socorro. Eso es maravilloso. Saber que el confiar en el Señor no es en vano. Todo lo que hagamos en el Señor no es en vano. Hay recompensa. Imagínense nomás. Aquí estamos viendo la recompensa que le dio un rey pagano a Mardoqueo. ¿Cómo los reyes paganos honraban a aquellos que le eran fieles? Les honraban con grandes dones y aún con puestos reales. ¿Cuánto más nuestro Padre eterno?
no nos honrará. Dice que hay grandes galardones para aquellos que le son fieles, para aquellos que le buscan, para aquellos que reconocen sus debilidades porque somos débiles, para aquellos que reconocen que lo necesitan a Él. Lo necesitan para cambiar, lo necesitan para dejar todas esas raíces de amarguras, de odio, de resentimiento que hay en nuestros corazones, que lo albergamos por causa del pecado, que están ahí. El Señor nos dice hoy, nos va a condenar porque hay un espíritu de orgullo en ti. ¿Te va a condenar? No. El Señor dice, si confiesas el pecado, yo te voy a perdonar. ¿Y qué es más? El Señor nos va a librar de ese pecado. ¿Por qué? Porque ahí tenemos nosotros Juan 15. Dice que Él es el labrador. Y nos va a quitar, el Padre que es el labrador va a quitar todas esas cosas malas que hay en nosotros. ¿Para qué? Para que demos frutos, buenos frutos de arrepentimiento. Amén. Entonces vemos nosotros, dice que después de esto Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierta la cabeza. Verso 13. Y con todo dice luego Amán a Zeres su mujer y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres su mujer, si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo. Mire, aquí podemos entender también algo muy importante. Esta gente conocían quién eran los judíos. Es decir, la gente del mundo conocen muy bien quiénes somos nosotros. Quiénes somos el pueblo de Dios. ¿Sí? Le dice, si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Tremendo. Tremendo, como lo estaba diciendo antes, pues, no es bueno, no es nada alentador que primeramente te digan, ¿sabes qué? Haz esto y entra feliz y contento al banquete que ofrece la reina, al rey, y que luego le digan, no, vas a caer. Vas a caer, pero ¿por qué? Aquí es que hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque la gente sabía quién es el pueblo quién eran los judíos, quién es el pueblo de Dios. Porque no hay Dios tan grande como el Dios de Israel. Es el único, como dijo Raad, la ramera, es Dios arriba en los cielos y es Dios abajo en la tierra. Tiene poder para ejecutar arriba en los cielos y abajo en la tierra. No hay Dios como Él. Dios todopoderoso. Y podemos ver que los acontecimientos aquí surgen tan rápido, ¿sí? Tan rápido para Amán, ¿sí? Fue todo tan intenso, tan rápido, porque apenas le acababan de decirle a Amán que ya había caído ya en las manos de Mardoqueo. Entonces inmediatamente dice que la reina manda a buscar, van los oficiales a buscar a Amán. Ni él ni muy bien atinaba lo que le estaban diciendo cuando llega. Verso 14, y aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Ester había dispuesto. A ese banquete que tan ansiosamente él había estado esperando, a esa fiesta. Recordemos que él se había jactado de ser el único a quien la reina había invitado para estar con ella y el rey. Prácticamente iba a llegar tarde a este esperado encuentro con los reyes. Pero todo esto estaba sucediendo tan rápidamente que apenas podía seguir el ritmo de los acontecimientos. Los eventos estaban siendo claramente desventajosos para él y él no tenía el control ya sobre ellos. ¿Por qué? Porque Dios estaba en el control. Dios estaba controlándolo todo. O sea, lo que estaba aquí ocurriendo, ¿sí? No era por casualidad. Siempre podemos darnos cuenta que no se mueve nada por casualidad. Dios está en el control de todo. ¿Sí? Dios está en el control de todo. ¿Por qué? Porque Dios defiende a los suyos. ¿Sí? Dice en Daniel 2:21, dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Porque el día, Isaías 2:12, porque el día del Señor de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio
y altivo, y sobre todo enaltecido. Y sobre todo enaltecido será abatido, todo enaltecido. Todo aquel que se enaltece, dice la palabra, será abatido. Dios está en el control de todo. Él es el que muda los tiempos, Él muda las edades, quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos de Dios. No es nada, o sea, por eso el hombre jamás en la condición que se encuentre debe jactarse de que yo hice esto o yo soy así, porque es Dios que lo da. Dios da la sabiduría, Dios da la ciencia, Dios lo da todo. Y Él es el que pone en lugares de excelencia a las personas. Y Él también es el que las quita. Él también es el que abate, como Él también es el que enaltece. Porque el día del Señor de los ejércitos vendrá sobre todo los soberbios. A veces Dios nos da un don y nos queremos y nos enseñoreamos de ese don y creemos que somos nosotros los super que sabios. Y no nos damos cuenta que es Dios el que nos da esa sabiduría. Nosotros no somos nada, simplemente somos vasijas vacías, que es el Eterno quien la llena. Entonces no tenemos por qué vanagloriarnos de nada, porque el que se vanagloria, el que se enaltece, dice la palabra que será abatido, como lo vemos en este hombre, en Amán. Y aquí vamos concluyendo, terminando este capítulo 6. Ay, Es tremendo lo que pasa con las personas que a veces nos dejamos llevar o se dejan llevar por el orgullo, porque es tremendo. Yo meditaba en mi corazón y digo, Señor, ayúdame, porque en verdad, a veces, si tú te examinas delante del Señor y a la luz de su palabra nos damos cuenta que todos tenemos esa raíz de orgullo. Y concluimos con esto. Dios nunca, aquí hay la promesa de Dios, porque esto es lo que aprendemos de este capítulo 6. De este capítulo 6 aprendemos que Dios nunca te dejará solo en el desierto. Jamás. Ni mucho menos te dejará pasar vergüenza. Recuérdalo siempre, jamás. Entonces el Señor nos manda a que estemos firmes, a que seamos valientes, a que no temamos ni nos atemoricemos, porque el Señor, nuestro Dios, Él va contigo y no nos dejará ni nos desamparará. Ni siquiera nos va a desamparar. Nunca te va a desamparar. Entonces, ¿me dejaré dominar por el orgullo? Esta es la pregunta. ¿Me dejaré dominar por el orgullo? ¿Qué vemos el orgullo? El orgullo es la exaltación propia que nos aleja de Dios y de nuestros semejantes. Ese es el orgullo. Este pecado se encuentra ligado a la soberbia, a la arrogancia e incluso a la idolatría, lo cual tiene sus consecuencias en nuestras vidas. ¿De dónde viene el espíritu de orgullo? Bueno, el espíritu del orgullo viene desde que Satanás pecó en su corazón y se enalteció contra Dios. Entonces fue el orgullo lo que lo llevó a la destrucción. Se encontró en él pecado, dice el Señor, de iniquidad. Se encontró pecado de rebelión, se encontró el pecado de orgullo. Y por esa razón Dios lo derribó de los cielos. Dice en Ezequiel 28:17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré por espectáculo. Entonces, desde entonces, de alguna manera, como yo les decía, ante cada uno de nosotros, ¿sí?, ha sido controlado o influenciado por el espíritu de orgullo. Unos en mayor grado que otros. Uno de los efectos que provoca la acción de este espíritu es la ceguera mental. No lo acepto. No es verdad. Yo no siento eso. Te le están diciendo, eres una orgullosa. No es verdad. Y te ofendes. La palabra de Dios le llama a este espíritu, es terrible. Le llama Leviatán, que en el hebreo significa el rey de los soberbios. Entonces tenemos que pedirle a Dios que desarraigue de nuestra mente, de nuestra alma, todo espíritu de orgullo, porque aquí vamos viendo poco a poco el desenlace de Amán, que es un ejemplo para nosotros, ¿sí? Que si el orgullo ha hecho parte
tanto de ti como de mí, y sobre todo, en esta mañana le pidamos al Señor, le pidamos que nos dé una mente humilde. ¿Por qué? Porque es la forma como vamos a vencer el orgullo. ¿Cómo lo vencemos? Teniendo un verdadero encuentro con Dios. O sea, cuando le pedimos a Dios que nos dé una mente humilde, como lo aprendimos en el estudio de Efesios, en el estudio de Filipenses, que fue un libro que leímos, una carta muy linda, muy interesante, donde aprendimos mucho acerca de las actitudes. Y una de ellas aprendimos nosotros a tener una mente humilde. ¿Qué es una mente humilde? Es aquella que se sujeta a la voluntad del Padre, ¿sí? Entonces, una mente humilde, tener una mente humilde, y para tener esa mente humilde, tenemos nosotros que comenzar a estudiar la palabra de Dios. Entonces, cuando estudiamos la palabra de Dios, es cuando vamos a poder entender el plan de Dios para nuestras vidas. Entonces, ¿cómo podemos vencer el orgullo? Teniendo un verdadero encuentro con Dios, donde lo encontramos en su palabra. Solo allí, bajo el trono de su gracia y de su gloria, es que podemos vernos a nosotros mismos y que somos como un trapo inmundo delante de su presencia. Si usted no lee su palabra, si no leemos su palabra, si no meditamos su palabra, nunca vamos a vernos, porque está escrito en el de Santiago que la palabra de Dios es como un espejo. Es un espejo que nos podemos ver claramente cómo estamos. Así como cuando usted se levanta de su cama y de repente se mira en el espejo, usted ve y dice, wow, y comienza usted a sobarse la cabeza, lo primerito del cabello, porque estamos así. Así lo mismo es la palabra del Señor. Nos asomamos a su ventana, a su palabra, comenzamos a leer y nos podemos ver cómo estamos. Entonces, es ante su admirable luz, que es su palabra, que se pone al descubierto lo pecaminoso y deforme de nuestra naturaleza. Entonces, el Señor nos llama a que vengamos a Él y estemos a cuenta, como el rey David en el Salmo 139, verso 23 y 24, cuando él dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y mira si hay mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Mira, Señor, no hay hombre, hermano, que no peque, hermana, que no peque. Todos pecamos, todos fallamos. Por eso me encanta mucho cuando yo leo Juan 15. Yo soy la vid verdadera, dice nuestra amada Mesías, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado. Pero mi Padre va a podar todos los pámpanos. ¿Y cuál es el plan del Padre? Podar todos los pámpanos para que llevemos más fruto. ¿Y qué es lo que corta el Padre? Todas aquellas cosas que nosotros reconocemos, que nosotras reconocemos y confesamos. Entonces, cuando confesamos nuestros pecados, está escrito que fiel es Dios para perdonar nuestros pecados y librarnos de todo mal. Así que hasta aquí el estudio de esta mañana. Dejo de compartir y yo les invito a que oremos, meditando en este estudio, meditando en la vida de este hombre Amán, las cosas como van ocurriendo para él, y que este es el fin de todo el hombre perverso, que este es el fin de todo hombre, de toda persona que se deja dominar por este espíritu que no proviene del Señor, sino que proviene del príncipe de las tinieblas, de Satanás, que ha venido a destruir, a matar, a robar, pero dice el Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Cuando conocemos la verdad del Padre, que está en su palabra, es cuando vamos a ser libres. ¿Por qué? Porque vamos a reconocer nuestros errores. Vamos a vernos tal como estamos. Vamos a ver cómo estamos de sucio. Entonces ahí venimos a Él y nos ponemos a cuenta con Él. Entonces Él perdona nuestros pecados, dice, y borra nuestras rebeliones, y podemos entrar a su presencia, porque también está escrito. ¿Quién podrá estar en su presencia? Sino el de limpio de manos y puro de corazón. ¿Cómo yo me puedo lavar? ¿Cómo yo me puedo limpiar si yo soy vasija? La vasija no se puede limpiar, no se puede lavar. Pero hay alguien que sí puede lavar la vasija. Mi vasija, tu vasija. Y ese es nuestro amado Mesías. Y justamente para eso Él vino. Para limpiar todas las vasijas de su pueblo Israel. Para limpiar todas esas ovejitas que han salido, que se han ido tras camino de Baales, pero que ahora se vuelven a su pastor.
Entonces Él las limpia, las lava y las pone hermosas. Solamente Él nos puede limpiar. ¿Y cuándo lo puede hacer? Cuando nosotros inclinamos nuestro rostro en una actitud de humillación, en una actitud de humildad, en una actitud de arrepentimiento. Hacemos teshuva con todo nuestro corazón y le pedimos perdón. Y está escrito que Él perdonará nuestros pecados, borrará nuestras rebeliones, nos perdonará, porque Él es el que perdona nuestros pecados y sana nuestras dolencias. Oramos, amado Dios, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, porque nos has enseñado por medio de este libro de Esther, Señor, la bendición de obedecer tu palabra. La bendición como Esther de guardar tus mandamientos. Señor, podemos ver en ella, Señor, una mujer virtuosa que fue de bendición para su pueblo porque tenía tu palabra en su corazón, porque tenía tu palabra en su mente, en su alma. Y en el momento, Señor, cuando ella pensaba que era débil, fue cuando fue fuerte y pudo intervenir. Y de esta manera, Señor, que ella, Señor, Padre eterno, te glorifica a ti. Porque es ahí cuando te podemos glorificar, cuando hacemos tu voluntad. Pero también hemos aprendido, Señor, sobre Amán, porque tú nos traes esa enseñanza, oh Padre, que no nos debemos dejar de llevar, Señor, por estos espíritus, Señor, de orgullo, de altivez, de arrogancia. Que está, Señor, en muchos corazones que tú conoces, que estamos aquí delante de ti. Padre, en esta mañana te pedimos perdón, yo te pido perdón, Padre, por mí en especial. Ya no quiero, Señor, ningún espíritu malo en mí. Ningún sentimiento malo que me aparte de ti, Señor. Quiero, Señor, hacer tu voluntad, porque ¿qué es lo que tú no sabes? ¿Qué es lo que tú no conoces, Señor? Nada está, Señor, para ti descubierto. Está escrito, Señor, ahí en el Salmo 139, que aunque, Señor, Padre amado, nos fuéramos al fondo de la mar, ahí tú nos ves, Señor. Si en el Seol hiciéramos nuestro estado, ahí tú nos ves, Señor. Tú lo conoces todo y tú lo sabes todo. No hay nada oculto para ti, Señor. En esta mañana, Padre, te queremos pedir perdón. Todas estas mujeres que estamos aquí, te queremos pedir perdón. Padre, perdona nuestras iniquidades. Si hay algún espíritu de orgullo en nuestros corazones, desarráigalo, Señor. Nosotros somos pámpano, Padre. Tú eres nuestro labrador. Quita, Señor, como el buen labrador, Señor, limpia la planta, limpia, nos quita todas esas malezas que están en nosotros, Señor. Todo orgullo, toda vanidad, toda prepotencia. Señor, en esta mañana, Padre, declaramos que te necesitamos. Declaramos, Señor, que necesitamos de ti. Declaramos, Señor, que queremos, Señor, hacer tu voluntad. Que queremos, Señor, obedecer tu palabra. Queremos que tu palabra se haga carne en nuestras vidas. Gracias, Señor, por hablarnos a nuestro corazón. Sigue trabajando en cada una de estas vasijas que estamos aquí delante de ti. No nos sueltes, Señor. Haz lo que tengas que hacer, Padre amado. Tennos paciencia, Señor. Y ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, Padre amado, a reconocer, porque a veces no lo reconocemos. Ponnos, Señor, todo espíritu de pecado que hay en nosotras, Señor, al descubierto. Y danos la fuerza para poderlo declarar y confesar. Y poder ser libres, Señor. Para gozo, Señor, nuestro, y gloria, honra y alabanza para tu grande nombre. Gracias por este tiempo maravilloso. Gracias, Señor, porque tu palabra que sobrepasa todo entendimiento se quebrará en nuestras vidas, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús y por sus méritos te damos las gracias eternamente y por siempre. Amén, amén, amén. Amén, amadas hermanas. Amén. Muchísimas gracias, Señor, por este estudio. Gracias, señora Esther, por ser instrumento de nuestro Padre amado. Cerramos aquí esta enseñanza.